Decir adiós de Astrid Ortiz. Capítulo 11. Compás de espera. Los rayos del sol apenas bañaban el paisaje londinense cuando un coche se abrió paso en medio de la ciudad. Albert Henry, quien no había conciliado sueño alguno la noche anterior, había partido en la madrugada del puerto de Southampton y en solo unas horas había llegado a Londres. Claro está, luego de haber ofrecido una generosa cantidad de dinero al conductor del vehículo. A sus 27 años era la primera vez que Albert hacía uso de su capital en forma tan desmedida, pero la ocasión lo ameritaba, y si el dinero era uno de los medios por los cuales habría de encontrar a Candy, haría uso del mismo sin contemplaciones. Pero aunque hubiera tenido todo el oro del mundo, jamás habría convencido al capitán de aquel buque de permitirles huir, y la sola idea de esperar a que transcurriera un tiempo antes de abordar un barco rumbo a Italia le resultaba exasperante, pues cada minuto contaba en la lucha por salvar a Candy. ¿Dónde me detengo, señor?, preguntó el dueño del coche. ¿Lo llevo al Hotel Savoy? Albert olvidó por un momento su desesperación, concentrándose en el próximo paso a seguir. Aún no, dijo. Primero lléveme a la mansión del duque de Granchester. Enseguida, señor. Mientras el conductor del auto lo transportaba a la gran propiedad, Albert pensó en Terry y en el teatro tan frío que había tenido para con su viejo amigo inglés. Debo mostrar un poco más de madurez y no dejarme cegar por los celos, resolvió. Después de todo, en cuanto la guerra termine, él habrá de casarse con Susana Marlowe. Y en aprecio al joven actor, sumado a su sentimiento de culpa por no haberle permitido subir al barco de guerra, tomó la determinación de hablar con el padre de éste e informarle que su hijo estaba bien, pues deducía que padre e hijo no habían tenido la oportunidad de conversar. Y quién sabe, tal vez Richard tuviera noticias sobre Candy, aunque esto último lo ponía en duda, pues entre el sobrio aristócrata y la parlanchina enfermera no había ninguna relación. Por último, pensó en George y se propuso tratar de enviarle un telegrama en cuanto terminara de hablar con el duque. ¿Por qué tardan tanto?, preguntó el chofer en referencia a la congestión de vehículos que impedía que lograra transitar con mayor rapidez. Asomó la cabeza por la ventana y un anciano corría en dirección al auto, exclamando: ¡Ahí vienen los alemanes! Albert bajó del coche justo cuando se escucharon las estridentes alarmas anunciando un ataque, y cuando miró al cielo, una veintena de aviones germanos atravesaban el cielo anaranjado. «¡Entre al auto deprisa!», oyó gritar al anciano, quien para entonces ya había subido al auto donde viajaba Henry en busca de protección, y junto a él el chofer del coche le decía: «Es muy peligroso permanecer fuera, le sugiero que suba, pues aquí estará más seguro». Aunque había tardado en reaccionar, finalmente Albert dio un paso adelante para entrar de regreso al vehículo, cuando una estampida de niños y niñas que lloraban afuera corrió a toda prisa, arrojando a Albert al suelo. Él se levantó de inmediato y una vez más se dispuso a regresar al carro, cuando escuchó un estruendoso ruido y sintió como su cuerpo voló en el aire unos metros, hasta dar con una pared de ladrillos de un edificio de apartamento. Y aunque él se cubrió el rostro para amortiguar el inminente golpe, el impacto fue de tal magnitud que la cabeza se estrelló contra el ladrillo, y lo último que él alcanzó a ver fue la borrosa figura de un médico de cabello largo que se aproximaba. «Debo vivir», murmuró en voz queda. «Debo vivir para rescatar a Candy», y cayó en un oscuro laberinto sin salida. Por segunda ocasión, Susana contemplaba las piedras en el río, ante la atónita mirada de Dichalí, quien no podía creer que el loco de Nicolás la hubiera enviado de regreso, y mucho menos que la incapacitada joven hubiera aceptado volver. «Está más loca que él», dijo entre dientes, y tal y como hiciera el día anterior, se lanzó de lleno al agua. Con más seguridad que la pasada vez, Susana firmó un pie en la piedra primera, lanzando un grito de júbilo. Por supuesto que seguiría tratando de cruzar al otro lado del río. Hacía unos días pasaba la mayor parte del tiempo en cama o enclaustrada en una silla de ruedas, y apenas se desplazaba en unas pesadas muletas.
Hoy lucía con gran orgullo la pierna especial que le había obsequiado el señor Nicolás, y gracias a él y a su bondadosa tribu, llevaría a cabo la sencilla tarea de atravesar el río con gran entereza. ¿Cómo no se le ocurrió antes avanzar por su propio esfuerzo, sin sostenerse de muletas o de personas? Terry rió al descubrir que no había pensado una sola vez en él desde su llegada a la aldea. ¿Acaso Terry también se armaba de valor todos los días para encarar la pesada responsabilidad de atenderla? Si estar junto a una persona sin amarla debía ser más insoportable que cruzar un río estando desprovista de una pierna, ¿cómo era Terry capaz de resistir ante la amargura de sobrellevar la carga emocional de compartir su vida al lado de una mujer tan inútil como lo era ella? Cualquiera que estuviera en los zapatos de Terry hubiera buscado una alternativa de escape tal y como él hiciera lanzándose a la guerra en Inglaterra. Él prefirió, pues, 100 veces ser testigo de la cruda batalla que se liberaba en Europa a enfrentar la batalla interna de tolerar a su novia formal en Nueva York. Pero lo que más había sorprendido a Susana era que su enorme deseo de enfrascarse en la tarea de llegar sin ayuda hasta la tienda de Dichali no lo atribuía a su cariño por Terry, sino a su nuevo sueño de caminar en la vida con nuevos y revitalizados pasos. No lo estaba haciendo por Terry, como ella pretendía en un principio, cuando se le metió entre ceja y ceja la desastrosa idea de reunirse con Candy. Lo estaba haciendo por ella misma, con el objeto de medir el espacio entre una piedra y otra para analizar su próximo movimiento. Susana alzó la cabeza, alcanzando a ver a Dichali batallando nuevamente contra la corriente. Como si se tratara de la repetición de un ensayo para una obra, Susana se inclinó sobre la piedra, permitiendo que la amplia falda que llevaba se deslizara por el agua, y Dichali se sostuvo de ella con firmeza, y luego de apoyar los codos sobre la piedra, se impulsó hacia adelante, haciendo que Susana resbalara hacia atrás, y en un impulso él sostuvo la delicada espalda de la muchacha con una de sus manos, evitando que cayera al agua. ¿Estás bien?, preguntó Dichali, auscultando los ojos de la chica en busca de afirmación, y lo que vio en ellos lo impactó. En las pupilas cristalinas de Susana solo estaba su propio reflejo, y su perplejidad no pasó desapercibida para Susana, quien sin darse cuenta dirigió la mirada hacia unas oscuras y arqueadas cejas, y tembló ante el hallazgo de que le gustaba lo que estaba viendo. Un chico malo, pensó, formándose una imagen de Dichali haciendo travesuras y maldades. ¿Acaso solo le atraían los chicos malos como Terry? ¿Te estás burlando de mí, Susana? Desconociéndose por completo, Susana apartó la vista. Al contrario, Dichali, admiro tu tesón al haberte lanzado al agua otra vez, a pesar de que no sabes nadar. ¿Tesón? ¿Qué me dices de ti, señorita suicida? O debería decir, la próxima víctima de homicidio del señor Nicolás. Susana olvidó la creciente tensión entre ambos y resaltó con enfado. Es un hombre muy bueno y no deberías referirte a él de esa manera. Es tan bueno que me mantiene aislado del resto de la gente, por no decir de la civilización, sostuvo Dichali. Sus razones tendrá, como también debe tener sus razones para enviarme hasta aquí, solo para ver cómo estás. No entiendo por qué él haría eso, pues ayer envió a uno de los suyos para que viniera a recogerte, y el mismo Nicolás estuvo aquí hace un par de horas. Es admirable, susurró ella, desviando la conversación. Es admirable cómo el señor Nicolás se desenvuelve entre los demás, aun con su limitación. ¿Qué limitación?, preguntó Dichali mientras la levantaba en brazos para llevarla hasta la orilla. ¿Es que acaso no lo sabes? El señor Nicolás también perdió una de sus piernas. Dichali se detuvo a la mitad del camino. ¿En serio? Abrió la boca para hablar, sin lograr emitir sonido alguno, hasta que al fin pronunció un débil «No lo creo». Yo tampoco lo creía hasta que él mismo me mostró su pierna especial, una de sus piernas especiales, pues la otra me la ofreció como obsequio. Pero Dichali no salía de su asombro. Yo aún no lo puedo creer. Quien lo viera jamás pensaría que está incapacitado.
pero es un luchador incansable y en poco tiempo he llegado a admirarlo, a él y a su hija, y lo más decente que puedes hacer para agradecer que te haya salvado la vida es que dejes de comportarte como un niño malcriado y seas amable con él. Aunque Susana no tenía en planes intimidar a Dichali con sus palabras, las mismas ejercieron un agradable efecto, pues las cejas de Dichali regresaron a su punto de origen y las masculinas facciones se suavizaron, y se limitó a decir: Entendido, Susana, antes de saltar la última piedra. ¿No se supone que las enfermeras están acostumbradas a ver un cuerpo desnudo? A pesar de la irónica suposición de Terry, Flammy continuaba estática de espaldas a él, en la cocina donde habían cenado la noche anterior. Yo en tu lugar no hablaría mucho, dijo ella. Tienes suerte de que yo hurtara unos efectos de higiene para tu aseo. Agradezco la excepción que has hecho en tu conducta ejemplar, y para tu alivio te informo que mi baño ha terminado, y ya terminé de vestirme. Flammy se dio la vuelta. Espero que no me estés tomando el pelo. Al verlo quedó boquiabierta ante la fachada de su protegido. El uniforme militar que ella le había conseguido le sentaba muy bien, como hecho a la medida, y el color verde olivo de la chaqueta acentuaba el zafiro de esos ojos tan expresivos. Se dio la vuelta una vez más, esta vez para que él no alcanzara a observar el inexplicable temblor que se había apoderado de ella. ¿Acaso era eso lo que hacía de Terry Granchester un actor tan cotizado? Ese imán que poseía con las mujeres sin siquiera esforzarse para ello. Contrario a la primera vez que lo vio en el Hospital Santa Juana, el voluminoso cabello del actor llegaba solo a la altura de los hombros, lo que en conjunto con el uniforme lo hacían verse más alto y atractivo. Entonces recordó que el testarudo hombre ya tenía dueña, sin contar con que en Italia lo esperaba la mujer que amaba, y quien con toda posibilidad seguía amándolo también. Tomando el control de sus emociones, giró sobre sus talones, dirigiéndose a la puerta. Hora de regresar al cuarto, ordenó en voz alta. Hasta donde tengo entendido, no eres teniente ni sargento para que me des instrucciones, aclaró él con firmeza. Y si me contradices, fácilmente puedo hablar con el capitán para que te tire por la borda, añadió ella con una sonrisa de triunfo, disfrutando la furia contenida en el mar de aquellos ojos masculinos. Ya entiendo por qué tú y Candy no se llevaban bien, atacó él sin piedad. Ella es todo un torrente de optimismo y alegría, aun si estuviera rodeada de intrigas y tragedias, mientras que tú... No te atrevas a compararme con ella, gritó Flammy sin ocultar su cólera. Al ver que él permanecía callado con grandes interrogantes en sus ojos azules, sacudió los hombros para liberar un imaginario peso de los mismos y apretó los párpados para así recobrar su compostura. Como muy bien escuchaste, es hora de que regreses a tu lugar, dijo mientras abría los ojos y con paso acelerado abandonó la pequeña cocina, seguida de Terry, quien no dejaba de sonreír ante la extraña personalidad de la joven enfermera. No obstante, y a pesar del obstáculo que ella había representado en aquella visita al hospital de Chicago y del mal humor que siempre tenía, él le había tomado gran aprecio y más que nada una profunda admiración por la labor tan sacrificada que venía realizando en Europa hace varios años. No es fácil ser enfermera, se dijo en su interior, y de inmediato pensó en su Tarzán pecosa, formando en su mente una visión de la chica en sus colas de caballo. ¿Se las habría soltado al fin? En su uniforme blanco, mostrando muecas antes de administrar un medicamento, o riendo a carcajadas ante las ocurrencias de sus pacientes. En un chasquido de dedos de Flammy, Terry quedó fuera del oasis que él mismo había creado. La puerta está abierta, Terry, la oyó decir. Habían llegado al hueco oscuro que era su hogar. De acuerdo. ¿A qué horas es el almuerzo? Ella se cruzó de brazos. ¿Apenas has tomado una merienda y ya piensas en almorzar? No abuses de mi confianza. Pues abusaré de tu confianza una vez más porque quiero declamar uno de mis parlamentos para Fausto, y con ello no perder la práctica en mi actuación. Solo tomará unos minutos y prometo que después te dejaré en paz.
Ella ajustó los anteojos y se dio por vencida al ver que él no le apartaba la vista en espera de una aprobación. Está bien, exclamó, pero solo serán 2 minutos. Como compartiendo una fechoría, Terry ocupó su lugar en el cuarto de limpieza y de un tirón hizo que Flammy cayera sentada a su lado. La cercanía de él y la brisa de su aliento rozando su cuello erizaron la piel de la chica, quien perdió la concentración y apenas pudo escuchar las primeras líneas de su acompañante. Pero él prosiguió con su actuación y Flammy no pudo menos que admirar el gran talento y naturalidad con la que el joven se desenvolvía. Eres fascinante, Terry Granchester. Quiso gritar a todo pulmón. Ahora comprendo por qué Candy y Susana se enamoraron de ti. Y se estremeció ante una triste realidad, la de haber quedado, como muchas otras lo habrían hecho, deslumbrada por el actor de melódico acento inglés. Es muy pronto para decir que me estoy enamorando, pues apenas lo he tratado desde ayer, se dijo, y un vuelco en el corazón le hizo entender que era demasiado tarde para razonar al respecto. El fuerte dolor de cabeza le resultó familiar, por lo que Albert despertó agitado ante la amenaza de un nuevo episodio de amnesia. Junto a él, el médico de cabello largo que alcanzó a ver antes de perder el conocimiento y quien, para su sorpresa, era nada menos que una mujer, terminaba de tomarle el pulso. ¿Dónde estoy?, preguntó él, luchando contra el lacerante dolor. La mujer de cabello negro azabache sonrió con fatiga. Se encuentra en un hospital ambulante aquí en Londres, señor Andrew. Albert se rascó la cabeza en un intento por despejar el creciente dolor. ¿Cómo sabe quién soy? Era preciso remover su ropa ensangrentada y extrajimos sus documentos personales de uno de los bolsillos del pantalón. En este lugar es imperativo identificar a nuestros pacientes y cadáveres. Palpó la cabeza del hombre y, para asombro de éste, las manos que lo tocaban eran tan diestras como las de cualquier otra enfermera o galeno, pero finas y delicadas, como las de toda una dama de sociedad. En silencio permitió que la doctora continuara examinándolo hasta que al fin ella colocó su estetoscopio sobre una mesa contigua. Es muy extraño, dijo. Algo me dice que no es la primera vez que usted se lastima de esta manera. Él no pudo evitar sonreír ante la humilde admisión de la doctora, quien, a diferencia de otros profesionales de la salud que él había conocido en los últimos años, no andaba con pretensiones de ser la más culta e inteligente. No obstante, quedó maravillado ante el atinado diagnóstico de la mujer que lo había revisado con tanto cuidado y respeto. Está usted en lo cierto, doctora. Kelly, terminó ella en su lugar. Bien, doctora Kelly. Hace un par de años, poco después de haber iniciado la guerra, sobreviví a una explosión de tren en Italia y como consecuencia sufrí una contusión que provocó que perdiera la memoria por casi un año. Pues debe sentirse afortunado, señor Andrew, porque esta vez su herida fue solo superficial y por lo que veo usted recuerda todo con claridad y no creo que haya razón alguna por la cual usted pudiera sufrir otro trastorno de la memoria. En su conversación, Albert no se había percatado de que su mente había quedado intacta ante el golpe y que sus pensamientos seguían en orden. No me había dado cuenta, doctora. Rió, permitiéndose un momento de relajación junto a la profesional, quien debía tener más o menos su misma edad. O tal vez 1 o 2 años más. Eso significa que pronto saldré de aquí, ¿no es así? La doctora Kelly apartó un oscuro mechón de su frente. Me temo que no, señora Andrew. ¿Tiene idea de la magnitud del bombardeo al cual acaba de sobrevivir? Albert negó con la cabeza. No recuerdo mucho sobre la explosión, excepto que había bajado del coche para saber lo que estaba pasando y... De pronto se detuvo al recordar a los 2 hombres que se encontraban en el vehículo. ¿Qué ha sido del chofer que conducía el auto en el que viajaba? La doctora se encogió de hombros. Mientras daba mis rondas por aquella calle, lo único que logré ver de usted fue cómo había volado por el aire para luego estrellarse contra esa pared de ladrillo. Pero descuide, pues otros colegas médicos habían arribado al lugar y me ayudaron a revisar uno por uno los vehículos, y todos los ocupantes habían salido ilesos. Ay, gracias a Dios, susurró él, imaginando a la doctora en un titánico esfuerzo de rescatar a todas y cada una de las víctimas. ¿Hubo muertos? Así es,
contestó ella un poco retraída ante las palabras bien articuladas de su paciente. Y no era para menos, pues a juzgar por los documentos extraídos de la maltrecha ropa masculina, William Albert Henry era uno de los hombres más poderosos de América. ¿Qué hace usted en Londres? ¿Y qué hacía en plena calle? El rostro de Albert se tornó sombrío, y la doctora Kelly tomó nota de la reacción. Me dirigí a la mansión de Richard Granchester, dijo él, y para informarle que había visto a su hijo y que estaba sano y salvo. Un hombre no viaja de tan lejos en tiempos de guerra solo para hacer una visita de cortesía al padre de un amigo, dijo la doctora Kelly con escepticismo. Y fue entonces cuando recordó el nombre de que él había pronunciado repetidas veces mientras estaba inconsciente, e incapaz de resistir por más tiempo su necesidad de confirmar sus sospechas, indagó. ¿Hay alguna otra razón por la que esté usted aquí? Al sentir que él la miraba con seriedad, se disculpó. Perdón, no es asunto mío lo que usted haga o deje de hacer en Londres, señor Andrew. Albert, corrigió él. Y no me molesta decirle que por qué estoy aquí. Más bien creo que usted podría ayudarme. ¿De qué se trata? Soy tutor de una joven enfermera que hace unos días arribó a Londres como punto de escala hacia su destino final, Italia. Ella se dirige hacia allá pensando que yo la espero en ese lugar. Y esa muchacha se llama Candy. Albert quedó de una pieza. ¿La conoce? La doctora sonrió con tristeza. Usted no dejaba de nombrarla mientras estaba fuera de sí, pero respondiendo a su pregunta, no solo trabajé con ella en la mina de Georgetown, sino que además nos encontramos en el barco que nos trajo hasta aquí y compartimos varias tareas como voluntarias. ¿Cómo dice? Él se levantó de la cama olvidando que estaba desnudo de la cintura hacia arriba. Entonces sí vino a Londres después de todo. El dolor de cabeza que había disminuido en su conversación con la doctora ahora regresaba latente. Dios mío, ya debe haber llegado a Italia. Traté de persuadirla para que no lo hiciera, e incluso le insinué que el sujeto que había enviado por ella era un irresponsable al pedirle que fuera tras él. Tragó saliva al recordar las palabras de Candy. Ese hombre es usted, ¿verdad? Doctora, dijo él con voz temblorosa, no puedo hablar con usted de algo tan importante sin saber su nombre. Con decirme Kelly es suficiente, ofreció ella. No era prudente brindar información personal a los pacientes. Está bien, Kelly, continuó él. Candy está en Italia bajo una trampa planeada por una vieja enemiga que siempre le ha tenido mala voluntad. No es cierto que yo le hubiera enviado un mensaje pidiéndole que nos reuniéramos. Yo jamás pondría en riesgo su vida. No entiendo. ¿Quiere usted decir que nadie, absolutamente nadie, está esperando a Candy en Italia? Como lo oye, Kelly. Y es por tal razón que vine a Europa en la primera oportunidad que tuve, solo para encontrarme con que los viajes a Italia ahora están cancelados. Intentó levantarse de la cama, pero todo comenzó a dar vueltas alrededor de él, y Kelly corrió a su lado y tomándolo del torso, lo incorporó nuevamente sobre la camilla, colocando la dorada cabeza sobre la almohada. Tranquilo, tranquilo, Albert, no se exalte, dijo con voz apaciguadora. La herida no es grave, pero aún no está listo para irse. ¿Acaso no le importa lo que le pueda pasar a Candy? Protestó él. Claro que me importa, respondió ella con un leve tono de indignación en su voz. Pero también debo velar por la vida de usted, y aunque estimo que su recuperación será rápida, no puedo permitir que abandone el hospital hasta tanto hayan cesado los bombardeos. No puedo esperar tanto, Kelly. Prefiere perder la vida en su intento por sacarla de Italia. Candy lo necesita sano y en sus 5 sentidos. Si usted muere, su sacrificado viaje habrá sido en vano. Y ya tengo bastante con preocuparme por Candy para que encima deba preocuparme por usted también. Si abandona el hospital, me sentiría responsable por usted. Eso no es todo, interrumpió él. También debo ir a ver al señor Richard, duque de Granchester. No sabemos si él sigue vivo luego de los bombardeos, y si lo está, no es conveniente que usted o él salgan en este momento, Albert. Entonces, ¿qué se supone que haga, Kelly? Preguntó él con desesperación. Esperar, fue la escueta respuesta de la joven.
De todos modos, no hay modo en que usted pueda salir de Inglaterra a menos que sea en algún buque de guerra, y no le será permitido abordar ninguno, por miedo a que se contagie con la enfermedad que se está propagando. Esto es increíble, finalizó él, llevándose las manos a la cabeza. Candy está en alguna parte de Italia esperando verme, y no puedo hacer absolutamente nada. Entiendo cómo se siente, dijo Kelly, pero para que usted o cualquier otra persona pueda sacarla de ese país, tiene que hacerlo en un entorno más seguro. Iba a salir de la tienda de campaña para dejarlo descansar, pero lo escuchó decir: Le pido disculpas por haber dicho que usted no le importaba a Candy. Usted solo cumple con su deber y lo hace muy bien. Ella se volteó hacia él. Soy yo quien le pide disculpas, Albert, por haber pensado que usted había ordenado a Candy a buscarlo en Italia. Por lo poco que he hablado con usted, puedo ver que usted sería incapaz de cometer semejante acto de egoísmo. No tiene por qué disculparse, Kelly, dijo él, sonriendo con debilidad. Usted no sabía de que se trataba de una trampa. De cualquier manera, no debía haber llegado a conclusiones precipitadas. Inclinó la cabeza a modo de despedida, pero antes de salir se le ocurrió una idea. ¿Qué le parece si mientras se queda en el hospital me ayuda con otros enfermos? De esa forma, el tiempo pasará volando y la espera por un barco o por el cese de los bombardeos no sería tan interminable. Me parece muy buena idea, contestó Albert. Incluso puedo brindarle un poco de asistencia médica, pues una vez serví de voluntario en África atendiendo personas y animales. Eso es excelente, exclamó ella, no solo respecto a los conocimientos clínicos de Albert, sino también en referencia a la vasta experiencia y humildad del joven en países menos afortunados a pesar de todo el dinero que posee. Sin decir más, se dio la vuelta para marcharse cuando Albert decidió hacer una última confesión. Antes de que ella saliera de América, le pedí que nos casáramos, pero no así, no ahora. Eso supuse, dijo ella con una amplia sonrisa y finalmente salió, permitiendo a Albert tomar un merecido reposo. Eran las 12 de la medianoche y el recepcionista del hotel La Conca cerró la puerta de la hospedería y cruzó la calle en dirección a su casa. Al desaparecer de su vista, Candy salió de su escondite detrás de unos muebles ubicados en el vestíbulo principal. Todo el lugar estaba oscuro y solitario. Menos mal que ese hotel es tan íntimo y pequeño que cierra sus puertas a la medianoche, dijo ella en voz baja. Esa mañana se había despedido de Roberta, quien de mala gana prosiguió con su jornada de regreso a Roma, luego de haberse ofrecido a quedarse un tiempo más con Candy en el hotel, hasta ayudarla a encontrar a su amigo, pero la rubia insistió en que no era necesario y que si no se marchaba de inmediato, quedaría ofendida por siempre. No obstante, y como un último regalo, Roberta le había confiado un secreto antes de partir. Mientras hacía las reservaciones la noche antes, la mujer italiana había alcanzado a ver, escondido bajo el mostrador de la recepción, una máquina de telégrafo en buenas condiciones. El personal del hotel no ofrecía estos servicios como parte de la estadía, lo que implicaba que nadie, excepto los empleados de la hospedería, tenían conocimiento de la existencia del aparato, y con toda posibilidad se usaba de modo clandestino. Tan aventurera como Candy, Roberta la instó a que, en cuanto tuviera una oportunidad, intentara enviar un telegrama a Illinois, y aquí estaba Candy White Andrew entrando en puntillas al área de la recepción, y suspiró de alivio al ver que la máquina era una de fácil operación. En repetidas ocasiones, como parte de los adiestramientos que había recibido en la escuela de enfermería, había presenciado el proceso de emisión de un comunicado a tal grado en que ninguna enfermera aprobaría el curso hasta poder manejar el artefacto. Candy nunca había entendido los motivos de Mary Jane para haber impartido las clases de telegrafía, pero ahora comprendía el porqué. La sabia directora de la institución, como era su costumbre, se había anticipado a los tiempos y era de importancia que cada una de sus alumnas manejara a cabalidad cualquier situación de emergencia relacionada a la guerra, entre estas el envío de telegramas.
Con lentitud y evitando despertar a alguno de sus huéspedes, comenzó a transmitir el comunicado en clave Morse y rezó porque en ese momento hubiera algún operador disponible para recibir el mensaje. Señorita Pony y hermana María, estoy en Italia y me encuentro bien. Aún no he llegado a Sicilia y no tengo noticias de Albert. No se preocupen por mí. Si envían respuesta, soliciten que la hagan llegar a la oficina de Villa San Giovanni, solo después de la medianoche. Las amo. Candy. Ayúdame, Padre Celestial, rogó Candy mientras regresaba con pasos sigilosos a su habitación. De seguro los dueños de la conca habían ocultado el telégrafo de uso privado al recibir noticias de la prohibición del uso de dicho artefacto, pero un solo mensaje era suficiente para que Candy pudiera anunciar a sus madres que había llegado a Italia a salvo, y quién sabe, tal vez ellas podrían tener novedades sobre Albert. Satisfecha ante la hazaña realizada, entró en su habitación riendo sin cesar, a la espera de nuevas y gratas noticias. Continuará.